Más allá de las columnas de Hércules, las olas de la gran marea celta, formadas por el divino poder de los mismos dioses, golpeaban contra la proa. Un barco atravesaba dichas olas, tan fuertes como las del mismo Neptuno, mientras el sol del mediodía cubría con su luz a toda la tripulación de las legiones. En su camarote, un zagal escribía un informe para su amado padre. Levantó la vista hacia el ventanal del navío, fijándose en las pequeñas aves que volaban al otro lado del cristal. La oda llegó a su fin. El austero joven se levantó para la marcha, reuniendo los últimos objetos que lo anclarían a su vida anterior. Entre sus pertenencias esenciales, acomodó la espata, el pergamino, un pequeño bocado de su madre y, por último, la carta que acababa de terminar, con sus últimas palabras y reflexiones más íntimas. Un golpe en el portón interrumpió la quietud. Con una sonrisa serena y un encanto melancólico, el joven supo que la respuesta había llegado. Su propia odisea comenzaba ahora, con el favor de los dioses. En el exterior, las legiones ya desmontaban el campamento. El chico fue recibido por el legatus legionis, el comandante a cargo de la incursión, para sofocar la revuelta en Britania. Un Flavio. Por estas tierras. Desde que Claudio dio la orden, le dijo, extendiendo la mano para que él la estrechara con la suya. El gusto es mío, soy Tullius Flavius Pompeius. ¿Y vos? Respondió, correspondiendo el gesto. Tu padre me habló de ti. Sumo Italianus. Sé que te enviaron para aprender, dijo con una pequeña sonrisa. Sígueme al campamento. No tienes que explicarme nada, además veo que usas una mata. Vestía una lórica mata que se ceñía a cada contorno de su cuerpo, ocultándolo bajo una malla de hierro. Su cabello, del color del castaño maduro, caía en contraste con el verdor de sus ojos, reminiscentes de la oliva. Su frente revelaba rasgos marcados, aunque su cuerpo, de complexión delgada, era una paradoja para alguien instruido en las duras artes del combate por el mismísimo Vespasiano. Así, con cada paso, se movía en silencio, una sombra fiel detrás de Vitaliano. La marcha hacia el campamento avanzaba con paso resuelto. El sol del mediodía, un testigo de oro y fuego, lograba traspasar a duras penas las armaduras, todavía empapadas por la lluvia torrencial de la noche. En la tierra empantanada de Britania, los charcos, espejos que reflejaban la luz celestial, se estremecían y se rompían con la pesada cadencia de las botas. Tulio marchaba con todo lo que el Carpe Diem podía decir, y cada hombre caminaba disciplinado bajo la llama de un mismo sol. Los ecuestres hispánicos y galos, con su tradición de fieros guerreros indomables, se preparaban para los enfrentamientos. Las centurias dirigidas por oficiales veteranos de las conquistas de Claudio y, a la vez, por jóvenes que darían su primera revuelta. Un magnífico corniquen daba el inicio definitivo al canto, el más hermoso de los cánticos jamás vistos por el hombre. Tulio empezó a entonar la melodía que todo romano debía aprender para la más bellísima de las patrias. Todos los sonidos del ejército más poderoso y jamás visto en ese momento tenían una sola misión dictada por su imperador: a poner orden en el caos. Tulio recordó una de las palabras sabias: solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Dichas por el maestro de todo romano y griego. Más allá de la familia de la que provenía, el esfuerzo lo llevaría a la virtud más deseable para un filósofo. Lograría lo que su progenitor ya había conseguido y lo que su hermano mayor estaba demostrando. Su felicidad sería guiada por su virtus, la felicidad con la que llegaría a ser digno de los dioses y de la patria magna. El nombre de Tulio Flavio Pompeyo sería más que el sueño de un niño. Tulio cantaba con devoción a su amada patria. El primer sudor de su oficial y el de cada hombre seguían el camino con la disciplina de la Roma eterna. Mi felicidad es el Carpe Diem, susurró para sí mismo. Un centurión, con la mirada curtida por años de combate, se detuvo a su lado y le dedicó una sonrisa llena de una ironía bien intencionada. En su mente, una voz grave reflexionó: qué jóvenes tan fieros, tan novatos, y tan víboras. Pese a la inexperiencia de Tulio, el veterano no podía sino estar de acuerdo con la convicción del joven.
En el servicio a Roma y al César, la mente juvenil tenía una claridad digna de elogio. Toda la legión avanzaba por los enfermizos bosques de Britania, unas águilas planeaban sobre los viriles varones, mientras todos seguían su camino. Vitaliano pensaba: ¿quién estaría a cargo del zagal Tulio? Su padre, Vespasiano, un verdadero hombre. Vitaliano aún recordaba cómo lo conoció en aquellas viejas conquistas de Britania. En aquel entonces, él era un chico, un legionario novato, era su primera conquista, y ahora buscaba devolver el favor que su padre le había hecho. Marius, no solo porque es capaz de liderar más que decentemente una centuria, la legión necesitaba carne fresca al mando. Marius sería más que perfecto, pero sería un error, le había prometido la venganza de su padre. Y, al igual que el muchacho Flavio, Marius tendría que ser digno de su puesto. Vitaliano decidió una opción arriesgada. La legión iba desbancando las guarniciones, cada soldado se encargaba de su equipo según su rango. Vitaliano, con la mirada de un halcón, avanzaba entre el río de hombres, sorteando la marea de la legión en su incesante búsqueda del tercer vástago de Vespasiano. En el camino, se detuvo para reconvenir a un legionario distraído, que había olvidado su deber por un momento. Finalmente, cuando el breve desorden fue corregido, encontró al joven. El vástago leía sus notas con la misma concentración que si fueran los edictos de los antiguos. Vitaliano, esquivando una tropa de caballería, se acercó a él. Te veo tranquilo, Tulio, dijo, dándole una palmada en el hombro. Es como si fuera una ave saliendo del nido, respondió, con una tos seca. Es diferente hablarlo que verlo. Muchos en la academia lo dicen, respondió, girando. Acompáñame, te voy a presentar a alguien. Tulio asintió y siguió los pasos del centurión, marchando bajo el implacable avance del sol invictus en el cenit. La tienda de campaña, erigida en el corazón del campamento, se alzaba como un santuario en medio del caos de la legión. A 50.000 lia pasum de la entrada, los legionarios tensaban las cuerdas, su trabajo una danza sincronizada, anclando al suelo una estructura hecha de la más resistente de las lonas. Afuera, una olla de bronce resplandecía bajo el sol, guardando el agua que saciaría la sed de los guerreros. Justo en ese momento, el viento, cual aliento de un dios, se levantó y abrió de par en par la entrada de la tienda, una invitación serena al corazón de la calma romana. Y sin más, entraron. Marius. Espero que estés recuperando. Vengo a presentarte a alguien. En una silla, un hombre de porte aristocrático, como si fuera la encarnación de la nobleza, observaba la escena. Sus ojos, del color de las esmeraldas más profundas, brillaban bajo el cabello de un negro que parecía robarle la luz al cielo. Su rostro, forjado en las fraguas de la batalla, portaba una dureza que contrastaba con su edad. Era la viva imagen de la virilidad romana en su máximo esplendor, entre los 25 y los 30 años. A diferencia de Tulio, su armadura era una lórica segmentata desgastada, un testimonio de innumerables campañas, de un pasado que aún pesaba sobre él. Sin más dilación, se dirigió hacia Vitaliano y Tulio, una figura que parecía llevar consigo el peso de sus batallas. Domine. ¿Qué se le ofrece? Nada de formalidades, Marius, respondió, saludándolo. Te presento a este muchacho nuevo. Tullius Flavius Pompeius. Estará a tu mando a partir de hoy. Espere. A mi mando. No me informó desde un principio. Tulio iba a hablar, pero Vitaliano lo detuvo. ¿Puedes dejarnos solos un momento? Tulio, sin otra opción, salió de la tienda en silencio. Una vez que el Filius se hubo marchado, Vitaliano se acercó y se dejó caer en el asiento junto a la silla de Marius, con una voz que era a la vez un eco de la calidez de un hermano y la firmeza del acero, le dirigió la palabra. Sé que buscas tu venganza, pero aún hay asuntos más importantes que tu odio. Los sinvergüenzas de esos bárbaros salvajes deben pagar por lo que hicieron con mi familia.
Lo sé, pero es una orden del Senado y de Vespasiano, te prometí sangre. La tendrás, pero no dejes que tu odio te ciegue, para que no hagas algo estúpido. Vitaliano se levantó de su asiento. No lo voy a nombrar Optio, es muy joven. Si no lo es, entonces ¿qué hará? Vitaliano le dirigió una sonrisa cómplice. Simple. Será su magister. A centímetros de la salida, añadió. Marius, no me decepciones. Ojalá que tu padre vea esa chispa en ti. En un silencio que oprimía la voz, suspendido en el umbral, Marius quedó mudo. La verdad que Vitaliano había expuesto era, en el hueco de sus pensamientos, un eco resonante, y tal vez, solo tal vez, el viejo tenía razón. Mientras, presa del tedio de la espera, el muchacho se encontraba en su propio mundo, entonando en el santuario de su mente la oda del fabuloso Vate Horacio. Una seña de Vitaliano, tan rápida como una sombra, fue la señal para la entrada. Ante los ojos del centurión, el joven era una extraña visión en las legiones, donde la charla era un río en los campamentos. Pero él, en su inusual distracción, mostraba una frescura ajena a la guerra, algo que para Vitaliano resultaba divertido y digno de atención. Con la mente libre de distracciones, Tulio entró, llevando consigo su propia calma. Ego sum Tullius. Un placer, dijo, haciendo una señal de saludo a Marius. No tienes que repetirlo, respondió, mirándolo detalladamente a su discípulus. Tenía cierto parecido a Vespasiano, aunque era más delgado y joven. Algo le llamó la atención. Que llevara una espada. Sin dudar, dijo. La caballería no es común en los jóvenes romanos. He oído mucho de tu familia, más de tu pater et frater Germanus. Muchos me lo dicen. ¿Y vos cómo os llamáis? Marius Titus, miembro de la 14ª Legión, y líder de una centuria, respondió, acercándose al retoño de los Flavios. No me respondiste la primera pregunta. ¿Sabes usar un arma? Ita, sé el noble uso de la espada, al igual que Aristóteles con su política. Vaya, si lo dices en serio, ¿quieren que ayudes con la caballería y la infantería pesada? Más que listo, respondió con una sonrisa de confianza, me ofende que me comparen con un plebeyo, soy Augustus, meus domine, añadió, con un ojo cómplice y algo satírico. Marius levantó la ceja por la respuesta de Tulio, con unas últimas palabras para este audaz romano, le dijo. Porque un romano siempre debe ser fiel a Roma, Flavio, no huir como un simple bárbaro. Marius se retiró de la tienda, dejando a Tulio a solas con el peso de sus palabras. La declaración, más que un simple consejo, resonaba en la mente del más joven de los Flavios. Como buen hermano romano, compartía esa convicción, pero su alma de filósofo le susurraba una verdad más profunda. La virtud era un logro que los dioses, en su severa sabiduría, exigían a cada mortal. La poesía, a sus ojos, no era un simple arte, sino el combate sagrado de invocar las más espléndidas maravillas del espíritu humano. De igual forma, Horacio, el poeta inmortal, había comprendido esa lección. La guerra, por otra parte, era un arte que pocos dominaban. Caesar, Pompeius, el mismísimo Alexander Tertius Magnus, e incluso su propio padre. Roma no era un simple imperio. Roma est potentia. Roma est virtus. Roma est aeterna. Roma est humanitas. En un susurro que parecía dictar su glorioso destino, se repitió esas palabras. Con una mirada más determinada que la de Hércules, al enfrentar sus 12 trabajos o ladenias en su travesía por el mar, abandonó la tienda. Su nombre sería labrado en mármol, si los dioses así lo querían, si el más brillante de los augustos logró en su tiempo la grandeza, ¿por qué no habría de lograrla él? Y así, Tulio se convirtió en su propia encarnación de lo augustoso.